¿Hubo mujeres poderosas en el Ecuador? No lo sé, tú dime. O mejor dicho, ¿cuál fue la mujer con mayores poderes durante toda la historia republicana? Ojo que estamos hablando de poder. Si vives en el 2021, de seguro se te puede venir a la mente un personaje muy controversial como lo fue María Paula Romo. Entonces explíqueme, por favor, ministra, cuál es la diferencia de un país que ha logrado mantener los índices de contagio bajos y el Ecuador no. Pero no fue ella la mujer más poderosa de la historia del Ecuador. Fue una mujer que vivió en el siglo XIX y su nombre fue Marieta de Ventemilla. Ella me acompaña aquí atrás en este momento. Pero ¿cómo fue Marieta? ¿Qué fue lo que le hizo llegar a ostentar tales poderes en la presidencia del Ecuador? Ella llegó a ocupar el cargo de primera dama, llegó a tener los poderes del Ejecutivo del Ecuador y además de eso logró obtener la jefatura máxima del ejército ecuatoriano. Marieta de Ventemilla, sin lugar a dudas, fue la mujer más poderosa de la historia del Ecuador hasta nuestros días. Quédate aquí para un poco más de contexto. Bienvenido a la Real Audiencia. ¿Quién fue Marieta de Ventemilla? Ella nació en la ciudad de Guayaquil, o mejor dicho, en un barco que iba rumbo a la ciudad de Guayaquil, el 8 de septiembre de 1858. Pero su vida la hizo prácticamente en Quito. Pero recuerda algo muy importante, ella nace en el siglo XIX, es decir, entre los 1800 y los 1900, y tú con suerte puedes salir con vida del siglo XIX. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Si no te mataba una epidemia o una pandemia, te morías en una guerra o en un conflicto armado. Entonces, muy difícilmente tú podías trascender en ese entonces. Mucho menos ibas a poder sobrevivir más allá de los 50 años. El macho. Entonces Marieta empieza así. Ella a los 4 años perdió a su madre y pues a su padre le toca la responsabilidad de criarla. Pero como te dije, él era militar, entonces no tenía el tiempo suficiente para poder criar a su hija. Así que el general José de Ventemilla coloca a su hija en un acaudalado y costoso centro educativo en Quito llamado Sagrados Corazones. Aquí ella, por supuesto, aprovecha la oportunidad y aprende a leer, aprende a escribir, aprende ciertos oficios de las señoritas de la sociedad. Y por supuesto ella se ve muy interesada en la política, en la cultura y en el desarrollo urbano de Quito. Quito era una ciudad muy impactante a los ojos para cualquier persona que la visite. He venido a cambiar el futuro. Entonces ella se interesa mucho en ocupar algún cargo público dentro del Ecuador. Pero ¿cómo fue que ella se logra convertir en la mujer más poderosa del Ecuador? No lo sé, tú dime. Bueno, resulta que su tío, llamado Ignacio de Ventimilla, ocupa la presidencia del Ecuador. Si tú no conoces a Ignacio de Ventimilla, no te preocupes, no era un buen presidente, digamos que era como el Lenin Moreno del siglo XIX. Entonces su gobierno obviamente era impopular e iban a existir una serie de levantamientos que los vamos a hablar más adelante y sobre los que Marieta se destacó. Te cuento un poco de Ignacio de Ventimilla. Él era una persona no muy educada, no seguía los protocolos de ese entonces para recibir a sus embajadores. Esa falta de cordialidad y de protocolos de bienvenida se los encarga todos Ignacio a su sobrina Marieta porque él era muy malo para eso. Ella lleva este papel a cabo y le va muy bien. Entonces desde este punto Marieta ya logra ocupar ciertas funciones de la presidencia, como recibir a los invitados del presidente. Entonces Marieta empieza a aprovechar este tipo de situaciones diplomáticas para poder hacer un poquito más allá de lo que tenía encargado. Ella siempre estuvo interesada en todo lo que es literatura, arte, política o incluso moda. Marieta hizo de Carondelet una genuina réplica de las cortes reales de Europa. ¿Por qué? Porque al palacio siempre lo estaban visitando, gracias a ella, personajes distinguidos de la época quiteña. Y además traía filósofos, traía sabios, traía poetas, artistas, y creó realmente un ambiente muy ameno y repleto de cultura en el palacio de gobierno. Ella también destaca en otras funciones, como por ejemplo las del desarrollo urbano de Quito. Resulta que ella fundó el Teatro Nacional Sucre. Ella también remodeló el Parque de la Alameda, que era por cierto el parque más concurrido en aquel entonces, porque Quito era muy pequeño, no se extendía muy allá en el norte, y también remodeló y reestructuró el Hospital San Juan de Dios. Esas fueron las obras, por así decir, las más relevantes de Marieta de Ventemilla. Eso hizo que tenga cierta acogida en la ciudad de Quito. La gran desventaja de Marieta de Ventemilla era que tenía a su tío Ignacio. ¿Qué pasa cuando el gobierno de un presidente es impopular? Pasa este tipo de cosas. Así es, existen huelgas, sublevaciones. Bueno, entonces, ¿cuál fue el primer levantamiento que tuvo que aplacar o con el cual tuvo que lidiar Marieta?
Resulta que el ministro de Guerra y Marina de ese entonces en el gobierno de Ignacio, llamado Cornelio Escipión Bernaza, pactó con los movimientos conspiradores para poder hacer una revuelta en contra del gobierno de Ignacio y también por supuesto de toda su familia. Marieta lo impide al darse cuenta de que hay batallones formados en los alrededores de la ciudad, por lo que ella baja sola a la Plaza Grande a armar a la tropa presidencial. Ella se enfurece y les empieza a armar de valor a todos los soldados de la tropa presidencial. Imagínate tú que eres un soldado de Ignacio de Ventimilla, es como que fueras ahorita un soldado de Lenín Moreno y casi todo el Ecuador se está levantando en contra de él y tú eres un soldado de Lenin. Entonces, ¿con qué motivación vas a ir a defenderlo? Bueno, pues Marieta se encargaba de inspirar valor en los soldados. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Ella logra convencer a los soldados oficialistas de serle leal a su tío. Lo logra, los alienta y los conduce a la batalla contra los conspiradores, comandados por este ministro de guerra. Y adivina qué pasó, Marieta gana este enfrentamiento. Ella derroca a este ministro de guerra, ella lo afrenta de una manera muy ruda. Después de ello lo encarcelan y lo derrocan. Entonces Marieta empieza a ganarse el reconocimiento ya de las tropas. Bueno, imagínate tú que eres un prisionero y una guayaquileña empieza a putearte feísimo por intentar robarle la presidencia a su tío. El Duende Verde lo hizo, yo no tuve nada que ver. Entonces, bueno, luego de esta inestabilidad, ella asume el poder ejecutivo. Ella es nombrada primera dama por parte de su tío y también asume la jefatura máxima del ejército ecuatoriano. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Mientras tanto, su tío Ignacio va a la ciudad de Guayaquil y él se proclama como el dictador de Guayaquil. Entonces Marieta gobernaba desde Quito y su tío Ignacio gobernaban desde Guayaquil. Desde ahí se mantuvo una relativa paz hasta que hubieron otros levantamientos. Así que aquí empieza una dura época de revueltas y de rebeliones. Su destacado accionar hace que le llamen la Generalita. ¿Por qué? Ya lo vas a ver en este momento. Ella tuvo que enfrentar no a uno, sino a algunos líderes opositores junto con sus respectivos pelotones, sus respectivos contingentes. Ahí estaba pues el más importante, el general Eloy Alfaro, liderando la costa. Para los que no conocen a Eloy Alfaro, que obviamente serían personas que no son ecuatorianas, haremos un video sobre él en otra ocasión. Bueno, y aparte de Eloy Alfaro, por el norte se estaba aproximando Landazuri y desde el sur venía Salazar y Sarasti. Imagínate entonces qué sucede. Marieta se arma bien de valor y sale a defender la ciudad con pistola en mano. No se trata de una mujer que se paró como que en el balcón de Carondelet y empezó a lanzar discursos populistas para que los soldados se armen de valor y combatan. No se trata de eso, una batalla. Lo que hizo Marieta fue estar en la primera fila junto con la tropa presidencial, con pistola en mano, sorteando balas, corriendo de un lado a otro en las barricadas y gritándoles a los soldados que aguanten, que resistan, que están ganando, que no se pueden dejar vencer. Y adivina qué pasa, Marieta vence al primer contingente de Salazar y Sarasti. Lamentablemente llega una fuerte lluvia a la ciudad de Quito y eso permite que venga su otro opositor, Landazuri, el que te decía que venía por el norte. Eso hizo que él traiga un nuevo contingente y finalmente derriben la fuerte posición que había puesto Marieta en el Palacio Presidencial. Acto seguido, Marieta pierde, es derrocada junto con su tío Ignacio y como era de esperarse, ella es enviada a una cárcel. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Pero no es tiempo de lamentos. Pero no era una cárcel pública, ella le mandan de hecho a un cuarto en el Palacio Municipal porque era una mujer distinguida. Según Terán, que es una de las personas que ha recopilado la mayor cantidad de información acerca de Marieta de Ventimilla, él dice que la gente que estuvo custodiándole a Marieta en este cuarto del Palacio Municipal se enamoraron de ella. Y no solo eso, sino que incluso le habían llevado una serenata. Eso hizo que el gobierno provisional que derrocó a Ignacio de Ventimilla la envíe a una cárcel pública. Estaban un poco molestos con Marieta por lo influyente que era ella en la ciudad de Quito. Ella no era tan influyente en todo el Ecuador, ¿no? Pero sí en la sierra, sobre todo en la ciudad de Quito y en las provincias de Imbabura y del Carchi. Entonces, ¿qué pasa? Envían a Marieta a una cárcel pública y se cuenta que en su traslado ella va a pie con tal elegancia que llama la atención de toda la gente quiteña y causaba nostalgia, pues Marieta se llevaba muy bien con las personas de ahí. Bueno, y durante su encierro ella no iba a ser olvidada. Ella fue visitada por sus grandes amigos y admiradores. Entre ellos estaba el ministro Hamilton de Inglaterra y también el ministro Perret de Francia junto con su esposa. Bueno, ahí ella permaneció un tiempo en esa cárcel pública y luego fue puesta en libertad. Pero su imagen política incomodaba mucho al nuevo gobierno provisional. Ellos todavía no decidían un nuevo presidente, así que Marieta era un personaje muy peligroso para ellos. Ellos deciden entonces exiliar a Marieta. Ella decide irse a la ciudad de Lima, pues ahí ella tenía conocidos y también se cuenta que tenía por ahí uno que otro familiar. Ella decide ir de Quito a Guayaquil y de Guayaquil toma un barco rumbo a la ciudad de Lima. Entonces tú puedes ver que Marieta, incluso habiendo sido la sobrina de un nefasto presidente,
Era muy reconocida, incluso por personas del extranjero. Se dice también que el conde de Botod, jefe de la embajada francesa, le había concedido asilo. Por eso el gobierno ecuatoriano estaba muy molesto con Marieta y la exilió. Bueno, ¿qué pasa con Marieta? Ella llega a la ciudad de Lima, se nota que ella es muy impaciente, ella no se detiene, ella sigue con su notable impaciencia por aprovechar la vida y empezó a colaborar en el diario El Proscrito de Perú, escribiendo improperios contra el también mal gobierno del ya presidente Plácido Camaño. Plácido Camaño, por cierto, es un presidente muy particular, haremos un video sobre él en una próxima ocasión. En fin, Marieta y su hermano logran rehacer su vida en Lima. A través del periodismo y de la música ellos se ganaban la vida. Imagínate ahí a Marieta con su acento guayaquileño, hablando y no solo escuchando sino también enseñando a las personas sobre tal vez alguna experiencia que hubiera tenido en la ciudad de Quito durante su etapa de primera dama, durante su etapa de ejecutivo, durante su etapa de jefa máxima del ejército ecuatoriano. Entonces ella llamaba mucho la atención. Aquí en Perú es donde ella conoce a su último gran amor. Era un poeta llamado Carlos Germán de Amézaga. Él era director de la revista Prima en Perú. Él ayudó a Marieta a publicar su muy polémico libro Páginas del Ecuador, en donde ella defendía a su gran defecto, sí, a su tío Ignacio. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Y bueno, pasó un poco el tiempo, en Ecuador ya había llegado la revolución liberal y por lo tanto estaba de presidente el general Eloy Alfaro. Entonces, ¿qué pasa? Marieta viaja a Guayaquil y le solicita a Eloy Alfaro que le ponga a su tío Ignacio como comandante del ejército. Eloy Alfaro rechaza esa propuesta y Marieta se regresa frustrada a Lima otra vez. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Pero bueno, si pensabas que Marieta se iba a quedar ahí en Perú viendo tal vez los atardeceres, estás muy equivocado. Ella era una mujer muy impaciente y siempre quería estar haciendo algo de su vida. Ella regresa al Ecuador en septiembre de 1898 y luego inició su tortuoso viaje a Quito desde Guayaquil, donde tuvo el tiempo suficiente de encontrarse con parientes y también con amigos. Ahora, ¿por qué digo tortuoso viaje desde Guayaquil hasta Quito? Porque en ese entonces las carreteras o las vías, por así decir, entre la costa y la sierra eran pésimas, eran tan malas que te costaba alrededor de 3 semanas viajar desde Guayaquil hasta Quito. Si quieres saber más detalles de cómo eran las vías o cómo era el Ecuador en tiempos de Marieta, te invitamos a escuchar un podcast de nuestro canal para más información. Te dejo el link en la descripción. Pero en fin, Marieta llega a Quito y tal como lo planificó, recibió de vuelta algunas de las propiedades que le habían sido confiscadas y se instaló en la hacienda Tajamar, a la cual le renombró como la hacienda Ventimilla. Ya no 20 millas, sino Ventimilla. Si deseas visitarla en algún momento, te dejo igual la ubicación en la descripción. Y bueno, como ya te imaginarás, Marieta no se quedó ahí conforme con la hacienda, no se quedó a tener una vida tranquila. Ella se arma un acueducto para sembrar maíz y aguacate, se hizo una casa con oratorio, con piscina, se hizo un cuarto de música, entre otras cuestiones culturales y también espiritistas que ella aprendió en Perú. Inteligente, ¿no? Aquí es donde ella manda a hacer un cuadro de María Magdalena con un cráneo en su mano. ¿Quién iba a ser la modelo? Por supuesto Marieta. Ella posó para ser la modelo de María Magdalena y estaba sosteniendo un cráneo. Se supone que este cráneo representaba al mariscal Antonio José de Sucre. Bueno, te cuento que en ese entonces el paradero del cuerpo de Sucre había sido incierto, pero en esas fechas se había encontrado sus restos en el monasterio del Carmen Alto en Quito. Sí, vamos a preparar también un video sobre Antonio José de Sucre, eso es más que obvio. Y bueno, esta mujer parece invencible, y lo fue, pues nunca tuvo que someterse al matrimonio para subsistir. Como puedes ver, ella era una mujer letrada y pudo vivir de sus escritos en Lima. Tampoco murió en sus múltiples enfrentamientos o intentos de regreso al Ecuador. Los niños necesitan un héroe. Lamentablemente, las enfermedades que hoy seguramente tienen cura, en aquel entonces te mataban en cuestión de días. Recuerda que estás en el siglo XIX. Y recuerda también que si ya sobreviviste al siglo XIX, el siglo XX también te puede estar matando en su primera etapa. Y bueno, Marieta, no conforme con haber regresado al Ecuador y tener su hacienda toda Chile en la capital, con piscina, con retratos y con el esqueleto de Sucre, ella se decide en tratar de recuperarle el poder a su tío. Si ya te olvidaste de quién era Ignacio, no te preocupes, a este man nadie lo quería, solo su sobrina. Entonces ella partió desde su hacienda Tajamar, a la que le rebautizó como Hacienda Ventimilla, hacia el norte, cerca de las localidades de Imbabura y Carchi, donde ella sí contaba con gran apoyo. Pero en el Valle del Chota, que por cierto es cuna de los mejores futbolistas del país, ella se contagia de paludismo. Eso la enferma de gravedad. Y en tan solo 3 días ella muere. Ni siquiera tuvo el tiempo de cambiarse de ropa cuando llegó a la hacienda. Ella apenas llega de vuelta a su hacienda en Quito, ella fallece con su ropa de viaje. Y bueno, en esa época Eloy Alfaro continuaba como presidente del Ecuador, por lo que él mismo preside el sepelio de Marieta. Y su tío no fue porque él se encontraba en Lima.
Se dice que la gente de Quito lloró mucho su muerte, debido a la gran popularidad que ella había cosechado durante su vida política. Si tú que estás conmigo aquí en este momento llegaras a prestar cualquier tipo de servicio relevante a la ciudad o al país, podrías tú ser reconocido por el municipio de Quito con la condecoración Marieta de 20 Milla, por servicios relevantes a la ciudad. Así se mantiene ella hoy en día. Yo diría una mujer muy aguerrida, muy obstinada para la ciudad de Quito, también para los objetivos de vida, ¿no? Familiares, sociales y sobre todo para la ciudad. ¿Qué opinas tú sobre esta célebre mujer guayaquileña? Y bueno, por último recuerda que además de ella, solo otras 4 mujeres han logrado ejercer el poder supremo en el Ecuador. Estas fueron Manuela Sáenz, quiteña conocida como la libertadora del Libertador Simón Bolívar; Nela Martínez, mujer ambateña quien fuera la ministra de gobierno en 1945, aunque lo fue por unos escasos días; Rosalía Arteaga, quien fue la presidenta del Ecuador por tan solo 3 días, otros dicen que solo ocupó el cargo por un día o incluso por horas; y hay un cuarto personaje femenino, muy controversial y del cual te hablé al inicio de este video. Así es, María Paula Romo. Ella fue ministra de gobierno durante la presidencia de Lenín Moreno. Lenín Moreno de hecho eliminó ciertos entes públicos como por ejemplo el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior para que todo se concentre bajo la mano de María Paula Romo. Ella, además de ser controversial, es una de las 5 mujeres que han ostentado ciertos poderes sobre el actual Ecuador. ¿Conoces tú tal vez otra mujer que haya ostentado algún tipo de poder y que tal vez no la estemos nombrando? Tal vez no en la época republicana, sino tal vez antes, cuando éramos la Real Audiencia de Quito, cuando éramos la Gran Colombia, cuando éramos el Tahuantinsuyo, cuando éramos los cacicazgos del Reino de Quito. Así que si conoces alguna de estas mujeres, por favor déjame en los comentarios. De igual forma, si tienes alguna opinión contraria a la que te hemos dado sobre Marieta de 20 Milla, porque sí las han habido, déjanos también en los comentarios para podernos nutrir todos de conocimiento. Así que, mujeres en el Ecuador y la Hispanoamérica serían muchas, dado el tiempo transcurrido hasta el día de hoy, pero mujeres poderosas sobre un gobierno ecuatoriano todavía las contamos con los dedos de una mano. Y bueno, ¿qué opinas sobre Marieta? Ahora es tu turno de comentarme qué has leído sobre ella, o qué cuenta la gente de aquel entonces sobre ella, como por ejemplo Juan Montalvo. ¿Cuál crees tú que era su motivación para todo lo que ella hacía? Esta historia la culminas tú. Gracias por visitar este viejo bar de la Real Audiencia. Si quieres una historia nueva, vuelve cuando quieras, aquí te estaré esperando. Y no olvides suscribirte y darle manito arriba a este video, o manito abajo, me vale 3 litros de pura pulpa. Gracias, hasta la próxima.